díganme si es posible, si no afecta, y si no, pues seguimos con las 8. No, pero sí, pues si él lo necesita, pues no es el problema. Sí veo que sí necesito poner ahí. Shalom, shalom, buenas noches a todos. Buenas noches. Shalom, shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos por comenzar, vamos a dar unos minutos más. Estimado Francisco, ¿cómo está? Shalom, shalom, estimado, aquí felices y contentos, pero más contentos que felices, Baruch Hashem. Hola, chaparrita. Gusto saludarles a todos, estimado Brenda, estimado Jacob, estimada Norma, estimado Enrique, estimada Wanda y mi estimadísimo Israel Sadik. Que Hashem los bendiga. Estimado Jacob, ¿cómo está? Estimada Norma, qué gusto verla. ¿Cómo están? ¿Cómo están los peques? Miren, nada más ya están bien grandotes. Bien, Baruch Hashem. Baruch Me Hashem. disculpo que no voy a poder tener la cámara, pero aquí estoy presente. Ando Baruch en Hashem, no se preocupe. de acostar. Excelente, no se preocupe, está todo muy bien. Estimada Wanda, bienvenida, gusto verla. Estimado Enrique, bienvenido. Saludo. Estamos ya ingresando a la sala. Buenas noches. Estimada Socorro, ¿cómo está? Buenas noches. No, estimada, bienvenida. Bien, Buenas ¿usted? noches. Qué gusto verlo, Bien, Israel, me con gusta Francisco. verlo. Estimada Alicia, ¿cómo está? Buenas noches. Baruch Hashem, bien. Buenas noches. Estimado Enrique, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verlos. Gracias, igual. Buenas noches a todos. Estimado Yosef, bienvenido, Sadik.
Don Francisco. Estimaciones, estimada Socorro, estimada Alicia, a todos bienvenidos, bienvenidas sean. Ya está entrando el rabino a la sala. Vamos a dar unos minutos más para que la gente termine de ingresar y en un momento comenzamos, ¿de acuerdo? Estimada Lorena, bienvenida. Espero que se encuentre bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Baruch Hashem. Tenemos pendiente esa llamada, estimada. Uy, sí. Ya se hizo vieja, ¿no? De verdad que estaba muy ocupado, discúlpeme. No se preocupe. Yo la sigo esperando. Me voy a agendar bien, me voy a agendar bien. Ok. Aquí la seguimos esperando entonces. Saludos a todos. Buenas noches a todos. Estimado Mauricio, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias. Bien, bien, estamos muy bien. Baruch Hashem. Hola Rap, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal Israel? Voy a compartir algo Ok, en pantalla, perfecto. así que si Ya me lo puedo hago salita. Claro que sí, ahorita lo hacemos por petición. Denme un minuto. Listo. Ya está habilitado, estimado Rap. Gracias. Muy bien, voy a comenzar a transmitir en vivo en Facebook para poder comenzar la clase si usted está listo, Rap. Estoy listo. Perfecto.
Ya vamos a comenzar la transmisión. Está cargando unos minutos. Ok, comenzamos. Shalom, shalom. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos una vez más transmitiendo desde el Centro de Estudios No Ágiles de la Fundación Orahaim. Bienvenidos sean todos. Estamos incorporando la clase número 33 del curso Los 13 Principios de Fe desde una perspectiva jasídica, impartida por nuestro querido Rav Eben Centeno, quien nos ha estado ilustrando ya desde hace más de 6 meses con la profundidad sobre los 13 principios de fe monoteísta y la perspectiva jasídica que enriquece más la comprensión de dichos principios. Como saben, la clase está siendo auspiciada por la Fundación Orahaim, institución sin fines de lucro, que tiene como objetivo la difusión del mensaje monoteísta y universal de la Torá. La clase va a estar constituida en que el Rav haga su disertación. Durante el tiempo de la disertación es necesario que todos mantengamos nuestras cámaras encendidas y nuestros micrófonos apagados. Las cámaras encendidas en la medida de lo posible para poder interactuar y los micrófonos apagados para que no tengamos una interrupción auditiva. Una vez que termine la disertación, vamos a tener oportunidad de tener una interacción con preguntas y respuestas. Cada participante tiene la oportunidad de usar 1 minuto para poder exponer su pregunta y que el Rav tenga la oportunidad de contestarla puntualmente. ¿De acuerdo? Así que sin más preámbulo, los dejo en la sala. Rav, bienvenido y muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Qué tal todos? Espero que muy bien. Esta es la continuidad de las clases que llevamos acerca del principio que tratas de Maimónides, que trata sobre... el audio se está repitiendo acá. Ok, sí, probando. Listo, bien. Que trata sobre la profecía, el nivel de profecía de Moshe. Estamos viendo cuál fue el rol de Moshe. Iniciamos la semana pasada esta subtema al respecto de el rol de Moshe como intermediador entre el pueblo judío y Dios. Un tema, una idea que seguramente fue nueva para los que estaban en la clase pasada, ya que lidiamos con el asunto de uno no puede conectarse a Dios o rezarle a Dios, y Maimónides trae precisamente esta idea que uno no puede conectarse con Dios a través de un intercesor. Y explicamos que esta idea es traída en Hasidut Chabad específicamente, que Hasidut Chabad innova una idea interesante. Vimos en la Torá que Moshe, en el libro de Devarim, luego que empieza a hablar, el libro de Devarim, Deuteronomio, luego que empieza a hablar al pueblo judío y le empieza a decir, como que le está llamando la atención, le está molestando, llega un momento que habla en primera persona. Habla en primera persona y llega a un nivel de decir, y yo les voy a dar lluvia, y yo les voy a dar esto, y yo les voy a dar lo otro. Cuando nosotros leemos esto, automáticamente, obviamente, pensamos, bueno, es Dios que está hablando a través de Moshe. Sin embargo, el lector pone atención a lo que lee, se va a dar cuenta que hay una gran diferencia entre el dictado de las sentencias en el libro de Deuteronomio y el resto de los otros 4 libros. En los primeros 4 libros, Nachmanides hace llamar la atención que habla en tercera persona. Dice Maimónides, Moshe habla en tercera persona. Dice, habló Dios a Moshe diciendo, y frases similares, para darnos a entender que Moshe nos está transmitiendo, dice Nachmanides, nos está transmitiendo el mensaje divino. Sin embargo, cuando se trata del libro de Devarim, vemos a Moshe hablando en primera persona. No solamente eso, sino que hay un versículo en la parashá de Be'et Hanan, donde Moshe dice que él se paró en medio de Dios y en el medio del pueblo para transmitirle. ¿Por qué? Porque el pueblo temía. Yo traje a llamar la atención
No lo encontré en ninguna fuente. Pero interesantemente, el versículo y la forma gramatical hebrea se encuentran en presente, como que Moshe, en el momento que le está diciendo, dice, yo me paro entre yo y ustedes. Si bien es cierto, en contexto, la forma traducible, la mejor forma de traducirlo sería, aparentemente según el contexto, sería, yo me paré entre Dios y ustedes en el momento de la entrega del momento del evento del Sinaí. Sin embargo, con el modo que está hablando Moshe, de nuevo, esto es propia idea mía. Moshe no dice en la forma hebrea del pasado, sino que dice presente. Y yo me paro entre Dios y ustedes. Hasidut Chabad explica lo siguiente. Hay dos tipos de intermediarios. Uno es un intermediario que posee por sí mismo el sentimiento de ser y de ego. Y el ser que posee el sentimiento de ser y de ego es algo que está entre Dios y el individuo. Pero hay otro tipo de intermediario que no se siente a sí mismo. Y el ser que está completamente en un lado de Dios no es un intermediario que pare la conexión, que detenga la conexión, sino que simplemente viene a conectar, viene a vincular a dos entidades. Esto se llama un memutzo amehaber, un intermediario conector. Esta idea nosotros la vamos a seguir trabajando en esta clase. ¿Qué vamos a usar en esta clase? Eso fue introducción. Ahora, ¿qué vamos a utilizar en esta clase? Que va a dividirse en dos partes. Una sijá del Rebbe, una charla del Rebbe, que se encuentran en los volúmenes de una serie de libros que se llaman Likutei Sijot. A modo de contexto, ¿qué es Likutei Sijot? Likutei Sijot, el Rebbe tuvo una iniciativa, no recuerdo exactamente los años 60, 70, no recuerdo, para que los chicos de Yeshiva, en el día de Shabbat, fuesen, luego de que comían en sus casas, fuesen a otras sinagogas de Nueva York, a las sinagogas aledañas al barrio de Crown Heights, donde está la sede central de Chabad Lubavitch, que fuesen a repetir las enseñanzas del Rebbe. Repetir Hasidut, no solamente las enseñanzas del Rebbe, sino también las enseñanzas hasídicas. Decir Hasidut, repetir Hasidut en sinagogas donde nunca habían escuchado Hasidut, donde no se estudiaba, que fuesen y escuchasen Hasidut. Esa era la idea. Y siendo que los chicos fueron a hacerlo, sin embargo, se vieron en la necesidad de una estructura de ideas para poder transmitir realmente las ideas de Hasidut. Vinieron los chicos de Yeshiva, los Bochrim, como se le dice en el léxico de Chabad, vinieron los Bochrim, hablaron con quien tenía que hablar y el mensaje llegó hasta el Rebbe y se decidió que semanalmente se iba a sacar un cuadernito con una charla del Rebbe. Ahora explico qué son charlas del Rebbe. Con una charla del Rebbe, donde el Rebbe mismo corrigió y corrigió la charla y la puso de forma estructurada para que eso los chicos lo estudiasen durante la semana y luego ellos pudieran repetirlo. Esos cuadernitos dieron origen e inicio a una serie de libros, serie de libros que tienen más de 30 volúmenes, que se conoce como Likutei Sijot. Son las compilaciones de las charlas del Rebbe. Cuando el Rebbe dio estas charlas, generalmente en Shabbat, en días festivos, en fechas hasídicas, fechas que generalmente los hasidim celebran, Hasidei Chabad. Y ahora, pongan atención, en Shabbat no se puede utilizar micrófono. Y no se puede grabar tampoco con una grabadora. No se puede. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros lo que se dijo ahí? Entonces, había una serie de
literalmente, individuos con una cabeza increíble para recordar, quizás no palabra por palabra lo que el Rebbe decía, pero recordar todas las ideas que el Rebbe dijo. Hubieron individuos que realmente recordaban casi palabra por palabra. Uno de los famosos que hace poco falleció, hace poco, unos meses, Rabbi Yoel Kahan. Rabbi Yoel era uno de los Hoizrim del Rebbe, uno de estos que repetían las enseñanzas del Rebbe. Entonces, ¿qué pasaba? El Rebbe, luego de el rezo de la mañana, se sentaba y todos los Hasidim estaban escuchando. Cuando digo todos Hasidim, estamos hablando de 3.000, 4.000 individuos sentados de pie, todos apretujados. Y imagínense, no hay micrófono, y cuando el Rebbe iniciaba a hablar, todo el mundo hacía un silencio absoluto, porque si no, ¿cómo van a escuchar? Todos apretujados, y el Rebbe empezaba a hablar de todo tipo de temas en la Torá. Todo tipo de temas, y los vinculaba a las fechas que estaban ocurriendo y los eventos que estaban ocurriendo, y el Rebbe habló en sus Farbrengens, así es como se llaman esas reuniones, Farbrengens. En los Farbrengens el Rebbe hablaba de todo tipo de temas, y cita, y ustedes van a ver acá, ustedes van a ver cómo el Rebbe cita literalmente, estaba de memoria, literalmente, de todas las ramas de la Torá, desde misticismo hasta filosofía judía, a Rashi, los comentaristas, literalmente algo increíble. Los que escuchaban esto, que estaban en un grupo específico, escuchaban esto, algunos se aprendía la primer sijá, se dividía la sijot entre el momento que el momento paraba el Rebbe paraba de decir la sijá, y los hasidim empezaron a cantar melodías hasídicas, nigunim se le llaman en hebreo, y eso se llamaba una sijá. Los sijot dilataban 20, 30, y habían sijot que mucho más minutos, 40 minutos. Entonces imagínense que al finalizar de Shabbat, cuando ya era posible hacer todos los trabajos permitidos, entonces se reunían estos repetidores, estos escribanos, ¿cómo llamarles? Hoizrim se le llaman, repetidores, y empezaban a repetir la sijá, la charla, y la empezaban a anotar. Habían chicos que estaban a cargo de anotarla. Eso luego se lo pasaban al Rebbe, todo puesto bien en orden. El Rebbe lo revisaba, hacía anotaciones, cortaba algunas cosas, otras cosas no, otras agregaba, ponía unas palabras, ponía todas las citas, las citas exactas donde estaban. Era todo un trabajo, y un trabajo muy arduo, y era muy pesado el trabajo para quienes estaban a cargo de publicar estas charlas del Rebbe. Y semana a semana salía un cuadernillo. De nuevo, este cuadernillo dio lugar a libros, y las primeras sijot, hay muchas sijot que están en Yiddish, fueron impresas en Yiddish. La primera tanda, 13 volúmenes, algo así, 13 volúmenes o 20 y algo, son en Yiddish. El público israelí, mucha gente que no guardaba Torah Mitzvot, empezaron a acercarse a la Torah Mitzvot y querían aprender las charlas del Rebbe en idioma hebreo. Entonces lo que hicieron fue empezar a imprimir, a partir de cierto volumen, las sijot en hebreo. Y entonces tenemos charlas que están en Yiddish, en original, y hay charlas que están en hebreo. Acá tengo la charla que originalmente está en Yiddish, y el equipo de Chabad tiene un proyecto actualmente que se llama Likutei Sichos Project, que es un estudio de todos los volúmenes que han salido hasta hoy, porque aún siguen saliendo volúmenes. Todos los volúmenes que salieron hasta hoy en día, y se estudian alrededor del mundo en varios idiomas, en portugués, en español, en hebreo, en ruso, en francés, en inglés, yiddish. Y tenemos la dicha, yo realmente imprimí y tenía preparado la sijá, como ven acá, la tenía en hebreo. Pero revisando
el archivo de la página del Likkutei Sijot Project, me encontré la página en español. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay varias notas al pie de la página. Ven, ustedes van a ver acá, por ejemplo, les voy a mostrar. Vamos a estudiar una sijá en base a la parashá de Devarim, la porción de Devarim, del volumen 19, como lo ven ustedes en pantalla, y es la segunda sijá. Pueden ver acá ustedes en pantalla cómo está dividido, y acá están las notas del Rebbe. El Rebbe mismo se encargó de agregar esas notas. Muchas de esas notas no están acá en la versión en español, no están acá, y no los culpo, porque es mucha información, y estas sijot salen semana a semana. Es decir, que ahorita seguramente hay gente que está trabajando en las sijot de las siguientes semanas, y así. El rabino Natán Grumblat, que es uno de los traductores de obras hasídicas en Argentina, se dedica también a esta gran obra. Así que el mérito sea para él y para todos los que han trabajado para que estas sijot precisamente las estudien ustedes. Vamos a empezar. Eso fue una gran introducción, así que vamos a entrar con eso en mente. Otra cosa que tengo que mencionar. Generalmente, cuando uno estudia Torah, ¿qué es lo que hace? Quizás ustedes han tenido el chance de entrar a tanaj.org. Tanaj.org, ustedes abren, está en español, o tienen algún tanaj con comentaristas, ustedes abren el texto y ustedes se fijan allí y ya bueno, ¿qué es lo que dice el comentarista? ¿Qué dice Rashi? Bueno, Rashi dice esto y esto y esto. Y ustedes se quedan con eso, está bien. Si tienen una tanaj que tiene mucho más comentaristas, o si saben inglés, si tienen acceso a otros comentarios, entonces pueden estudiar eso. Sin embargo, en Likkutei Sijot, el Rebbe va a abordar problemáticas de lógica, generalmente, problemáticas de lógica en los comentaristas mismos. Va a encontrarle problemas a Rashi, va a encontrarles problemas a las traducciones, va a encontrarles problemas a Onkelos, va a encontrar, y luego va a desmenuzar todo un tema, y ustedes van a ver cómo hay que seguir la línea, porque cita un punto, cita otro, cita el Talmud en este lado, cita un Midrash, y luego, al finalizar, todo el problema aparente se resuelve, y por lo general, siempre el Rebbe va a finalizar la sijá, por forma general, siempre va a finalizar la sijá, de hecho, toda sijá lo tiene, pero a veces, la mayoría de las veces se ve con algo que la persona puede aplicar a partir de esa sijá para la vida. ¿Cómo puede aplicar él eso en el servicio a Dios? Que es lo más importante. Así que teniendo eso en cuenta, vamos a ver que quizás sea un poco difícil este estilo de cómo vamos a estudiar en esta sijot, así que decidí dividir la clase en dos partes. Vamos entonces, sobre el versículo, hice algunas anotaciones acá, algunas notas para hacerlo más sencillo. En Devarim 1.3, ¿qué dice en Devarim 1.3? Y sucedió en el 40º año, es decir, en el año 40, en el 11º mes, en el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Eterno le había ordenado para ellos. Ahora, hay dos versiones de dos exégetas bíblicos, es decir, comentaristas bíblicos, que explican en qué consistieron estas palabras de Moshe al pueblo de Israel, es decir, cuál era el contenido esencial de esas palabras de Moshe para el pueblo judío. El Rebbe cita a Rashi. Dice lo siguiente. Rashi cita de Sifri, que Sifri es un Midrash, que fueron las palabras de reprimenda, es decir, Moshe los reprochó solo cerca de su muerte. Es decir, antes de que Moshe iba a fallecer, Moshe los reprende, les dice, ¿qué están haciendo, muchachos? Vienen todas las cosas que han hecho durante todos estos 40 años, no se han portado tan bien. Ok. Rashi explica eso. Otra opinión. Sforno. ¿Quién es Sforno? Vamos a ir acá abajo. Sforno es Rabbi Ovadia ben Yaakov,
acá no está acá, Sforno es un rabino italiano muy culto en diversas áreas de ciencia, filosofía, filología, etcétera, del siglo XV. De hecho, una de sus obras, para comentarlo y enriquecer la clase, una de sus obras la tradujo al italiano y se la mandó al rey, que estaba entonces de paz. Así que él ya tenía influencia en enseñar Torah a las naciones. ¿Qué escribe Sforno? Repasó, es decir, Moshe repitió para ellos toda la Torah, incluso lo sucedido y enunciado hasta ese momento. Aparentemente tenemos acá dos opiniones. Ahora voy a explicar lo siguiente. No necesariamente las opiniones están en contra. Vamos a ver. En realidad, estas dos versiones no se contradicen entre sí. Más bien, cada una de ellas contiene también a la otra. Es decir, en la opinión de Rashi, que dice que Moshe estaba reprendiendo al pueblo judío por las acciones que habían hecho, se encuentra también la idea y el contenido de que Moshe en sí mismo estaba repitiendo toda la Torah para ellos, incluso lo que había pasado hasta ese momento. Punto número 1. Punto número 2. En lo que Sforno dice que Moshe estaba repitiendo toda la Torah, se encuentra este contenido también de que Moshe estaba reprimiendo al pueblo judío. ¿Por qué? Ya que en el libro de Devarim, Deuteronomio, vemos que la Torá se aboca a ambos conceptos, tanto a palabras de reproche, como así también es el repaso de toda la Torá. ¿Cómo se le llama? Mishneh Torah, lo llaman los sabios, al libro de Devarim. Un repaso, una repetición de la Torá, tal como se pone de relieve en el nombre del libro, que además de Devarim también se lo llama Mishneh Torah, un repaso de la Torá. Así lo llaman los sabios talmúdicos. Y la diferencia entre estos dos comentaristas mencionados, Rashi y Sforno, es solo en cuanto a cuál de estos dos conceptos tiene más énfasis. Es decir, ¿cuál es el que resalta más? ¿Cuál es el principal de ellos? ¿Cuál es el que va a llevar la punta de lanza al respecto de cómo hay que entender el libro de Devarim? Sin embargo, no obstante, es menester comprender, en vista de que las palabras de Moshe, es decir, las palabras de Moshe es lo que literalmente Moshe está diciendo. ¿Por qué está así en entre comillas? Porque está citando, el Rebbe está citando literalmente lo que dice el texto de la Torá. ¿Cómo dice el texto de la Torá? Dice, está en hebreo, Shediber Moshe, etc. Diber Moshe, las palabras de Moshe. Acá lo traducen como las palabras de Moshe. En el hebreo dice, Moshe les habló. ¿A quiénes? Al pueblo judío. ¿Qué significa esto que Moshe les habló? Se refiere a todo el libro de Devarim. La Torá nos está comentando que Moshe le habló todo el libro de Devarim. ¿En qué palabras? En 2 o 3 palabras la Torá nos está diciendo que todo lo comentado. Debemos debemos concluir lógicamente que los dos conceptos mencionados, A, palabras de reprimenda, y B, el repaso de la Torá, no aparecen segmentados, sino a lo largo de todo el Deuteronomio están compuestos unos del otro. Si ustedes abren el libro de Devarim, van a notar cómo Moshe, por un lado, les empieza a decir diversos nombres de lugares que hacen alusión a una transgresión que ellos cometieron como pueblo, como nación, o individualmente, etc. Pero también hay una repetición de diversos asuntos que ocurrieron para el pueblo judío en los 40 años. O que en su defecto ambos comparten un común denominador conceptual.
Hasta acá, esa es la primer sección de la sijá. Hasta ahora que hemos entendido que de acuerdo a Rashi y de acuerdo a Sforno, hay un común denominador en el libro de Devarim. El asunto es resolver cuál es el común denominador. O es reprimenda, o es una repetición de toda la Torah. La conclusión es, en realidad, ambos están entrelazados. 2. La Gemara dice que la diferencia entre los 4 primeros libros del Pentateuco y el libro de Devarim es que los primeros 4 fueron enteramente enunciados de boca del Todopoderoso. Piakvuro. Mientras que el Mishneh Torah, de nuevo, Mishneh Torah no se refiere acá al de Maimónides, se refiere al libro de Devarim. Mientras que el Mishneh Torah fue dicho por Moshe de su propia boca, mi piatzmoy. Al decir que el Mishneh Torah, ahora, tenemos un problema acá. ¿Quién dijo Devarim? ¿Dios o Moisés? ¿Moisés o Dios? Nuevamente, porque si nos vamos a los versículos, podemos discutirlo. Y no solamente que lo podemos discutir, los sabios ya lo discuten en la Gemara. Vamos a ver. Al decir que el Mishneh Torah fue dicho de su propia boca, no significa que Moshe lo dijo por cuenta propia de Dios libre. De modo que su contenido son sus propias ideas y palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es esta idea? ¿Por qué dice el Rebbe Dios libre? Maimónides dictamina en las leyes de Teshuvah 3.8 que quien dice que la Torah no es de Dios, es decir, la Torah no es divina, y que Moshe, vamos a decirlo así, se la sacó de la bolsa, esa persona niega a Dios. Niega la Torah, niega todo, no tiene parte del mundo por venir, todo un asunto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Gemara cuando dice que el libro de Devarim fue dicho por boca de Moshe? Primer interrogante que tenemos. ¿Qué significa? El Rebbe va a explicar citando a Rashi. Espero que vayan siguiendo la dinámica. Siempre. Sé que puede ser difícil. Seguirle el hilo. Entonces, el Rebbe ahorita va a citar a Rashi para explicar qué significa esta idea. El tema es, como Rashi ya lo explicó en otro lugar, donde en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín 56b, en un párrafo que comienza con Ka'asher Tzivcho. ¿Y qué explica ahí Rashi? Que no es que Moshe les decía el Mishneh Torah por su cuenta, sino que así como él lo recibía de lo alto, lo reiteraba tal cual lo oyó y lo transmitía a ellos. Y todo lo escrito en los últimos 10 mandamientos de la sección Va'et Hanan, en el libro de Devarim, capítulo 5 o 6, estaba escrito tal cual en las tablas de la ley, y así lo había escuchado en Sinaí. Y el concepto se aclara también conforme lo escrito en Tosafot, que es Tosafot, otros comentaristas de la Gemara, posteriores a la generación de Rashi. De hecho, muchos de ellos, los safistas, eran de la escuela de Rashi, varios de ellos hijos de Rashi mismo, nietos, perdón. Los nietos discutieron con el abuelo. Conforme lo escrito en Tosafot, que el hecho que Moshe lo enunció de su propia boca, dice Tosfot, fue con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Hay todo un tema qué significa con Ruach HaKodesh. Esta sijá da una explicación al tema, pero hay otras charlas del Rebbe donde se adentra en el asunto. Pero esta habla al respecto. ¿Qué significa? De acuerdo a la opinión de Tosfot,
que Moshe lo enunció de su propia boca significa Uberruach HaKodesh. Dice que lo dijo con inspiración divina. En esto hay algo que requiere de explicaciones. El Rebbe dice, hay algo que no cierra. Hay ciertas ideas que no pegan, no coinciden. La estructura lógica no va. ¿Qué es lo que no pega? En vista de que incluso en el Mishneh Torah, Moshe no emitió sus propias palabras, hacen un énfasis en el tipo de las letras. El tipo de letra realmente hace énfasis al hebreo, al original hebreo, que también la letra está distinta. Entonces, cuando aparece de esta forma, porque en el original hebreo también el Rebbe quiere hacer énfasis en esa parte, en esa frase, en esas palabras. Entonces, ¿qué está diciendo? En vista de que incluso en el Mishneh Torah Moshe no emitió sus propias palabras, sino que lo dijo con inspiración divina. ¿Qué quiere decir con inspiración divina? La Shekhinah, la presencia divina, hablaba de dentro de su garganta. Ashkhinah medaberet mitoch grono. Y siendo él un mero intermediario entre Dios y los judíos. Y por eso él declaró, Moshe, yo daré lluvia a vuestra tierra. Esto está en Devarim 11:14. Que vemos a Moshe hablando en primera persona, como si fuera Dios. ¿Cuál es su explicación? Tosfot explica, Uberruach HaKodesh, él lo hizo con inspiración divina. Quiere decir, nuevamente, no significa que esto esté claro, que a la Shekhinah, la presencia divina, hablaba desde dentro de su garganta. Tranquilos. Más adelante se va a poder entender qué significa eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno es el que hablaba a través suyo. Pero la pregunta aún se mantiene. Entonces, ¿por qué se dice que fue dicho de su propia boca? ¿Por qué la Gemara dice, mi piatzmo amran? ¿Por qué las palabras de Devarim, dice la Gemara, Moshe la hizo, voy a traducirlo de esta forma, Moshe lo hizo por iniciativa propia. Las dijo por iniciativa propia, su propia iniciativa. Es verdad que no estoy haciendo más fácil la pregunta, sino la estoy haciendo más difícil. Entonces tenemos la primera pregunta. ¿Por qué dice que fue dicho de su propia boca? ¿Por qué la Gemara dice eso? Ok, la Gemara se entiende que estamos hablando de un mensaje divino transmitido a través de Moshe, pero igualmente la Gemara dice de su propia boca. Otro interrogante. El mismo interrogante surge sobre lo que la Gemara dice, que incluso quien no interpreta según versículos smujim, poner atención a esto, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El mismo interrogante surge sobre lo que la Gemara, es decir, esta pregunta de por qué la Gemara dice que fue hecho, que se dice de su propia boca. Vamos a hacer la misma pregunta sobre el siguiente contexto. La Gemara dice lo siguiente. Antes de esto voy a adelantar algo. Hay una metodología talmúdica que los sabios utilizan para poder deducir ideas de la Torá e interpretar la Torá. ¿Y cuál es ese método talmúdico? Se llama en hebreo smujim. Smujim. Quiere decir arrimados. Versículos de la Torá o temas de la Torá que en el orden vienen unos luego del otro. Y a través de ese orden nosotros aprendemos
ciertas ideas. El hecho, explicarlo de esta forma, el hecho de que el tema A, o digamos, el tema C, está en la Torá, junto al tema D, no es al azar. Y viene a enseñarnos algo. Y de allí los sabios interpretan conclusiones a partir utilizando ese método, que se llama smujim. Un texto está aquí, el otro está acá, y a partir de eso podemos deducir, si este texto habla de este tema, tiene que ver con el texto que está adelante de él, o atrás de él. Esto se utiliza también en la hermenéutica. Digamos, de cierta forma, se utiliza en la hermenéutica de la teología hermenéutica griega aplicada a la Biblia. Utilizan esta idea, a ver, para poder entender este texto, pero aquí es distinto, no quiero mezclar, pero quizás para dar a entender. En este texto no lo entendemos. Quizás léete el texto siguiente o léete el texto anterior para que puedas entender qué dice el texto. ¿Entiendes la idea? Acá es distinto, acá es deducir ideas y extraer ideas de la Torá misma a partir de lo arrimado que esté un tema, una sección dentro de la Torá. Habiendo cerrando esa explicación, voy a leer nuevamente. El mismo interrogante surge sobre lo que la Gemara dice, que incluso quien no interpreta según versículos smujim, entre los sabios judíos están quienes no aceptan este método de estudio. Es decir, la Gemara trae varias ideas. La Gemara trae, hay sabios que dicen, nosotros podemos aprender de la Torá nuevamente a través del método que les expliqué. Pero hay un sabio, Rabbi Yohanan, si no me equivoco, sabio talmúdico, él dice, no podemos aprender de toda la Torá, no podemos aprender, solamente podemos utilizar esa metodología de deducción, esa llamémoslo, hermenéutica talmúdica, en el libro de Devarim. Solamente en ese libro. Presencia, voy a explicar por qué. ¿Por qué? En todo el resto de la Torá, dice, no podemos utilizar este método. Pero en Mishneh Torah, la opinión de Rabbi Yohanan, sí analizan la escritura mediante este método. Y el Ra'aván, el Rabbi Eliezer ben Natán, sabio alemán del siglo XII, a ver si no me equivoqué, sí, rabino alemán, explica que la razón de todo esto es que toda la Torá fue enunciada de boca del Todopoderoso y no hay en ella orden cronológico ni lógica en la secuencia de los temas. En cambio, Moshe, que compaginó el Mishneh Torah, es decir, él ubicó las ideas una detrás de otra por iniciativa propia, lo hizo sección tras sección de modo que se puede interpretar su secuencia. Es decir, de todos los demás libros que fueron una transmisión directa de Dios, por así decirlo, que ese tema lo vamos a abordar más adelante, no podemos aprender esa idea. Más adelante vamos a ver por qué no podemos aprender. Le voy a explicar por qué. Pero del Mishneh Torah, del libro de Devarim, sí podemos utilizar esa metodología. ¿Por qué? Porque Moshe lo organizó de tal forma que esa metodología pueda usarse. Tiene lógica lo que está diciendo. ¿Por qué razón? Porque Moshe utilizó, por así decirlo, su propia iniciativa. Lo que se llama mi pi atzmo, y de su propia boca. Este tema tampoco se entiende. Al ser que Mishneh Torah fue enunciado por Moshe con inspiración divina, pero de nuevamente tenemos un problema. Entonces, ¿quién lo dijo? Moshe o Dios. ¿Y por qué no podemos aprender de los otros libros y solamente podemos aprender de este libro de Devarim? Por otra parte, los primeros 4 libros también fueron transmitidos a los judíos a través de Moshe.
Con lo cual, no habría diferencia alguna entre los primeros y el último. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿de dónde surge la idea de diferenciar entre los libros del Pentateuco, los primeros 4, y decir que el orden de las secciones en el libro de Devarim dependió de Moshe, y en los primeros 4 no fue así? Otra interrogante. Así que el Rebbe nos planteó varias interrogantes ahorita. Está planteando. Las interrogantes son para nosotros. El Rebbe va a explicar. La explicación del tema es la siguiente. Yo quiero abordar el punto número 3, la sección número 3. Con la ayuda del Todopoderoso quiero abordar también la sección número 4 para que el tema sea más compacto y completo. Así que, disculpen si voy muy deprisa. Dijeron nuestros sabios. El Rebbe cita a un midrash del libro de Tehilim sobre el capítulo 90, el versículo 3. Y varios otros midrashim que ustedes los pueden ver acá. Dijeron nuestros sabios, 2000 años antecedió la Torá. Quiero explicar esto. Para que nosotros podamos resolver las interrogantes que el Rebbe planteó en las primeras 2 secciones de la Sijá, de la charla, el Rebbe va a citar la siguiente idea. Y esta idea va a abrir las puertas para que nosotros podamos empezar a entender qué está pasando y cuáles son, qué es esto que Moshe lo dijo con Ruach HaKodesh, pero lo dijo por sí mismo, etcétera, etcétera. Dijeron nuestros sabios, 2000 años antecedió la Torá al mundo. Y el sentido del término antecedió, esto lo explica Hasidut, no es solo en tiempo. ¿Por qué? Porque cuando inicia el tiempo, tiempo y espacio inicia a partir de la creación. Antes de la creación no existía nada, ni siquiera el concepto mismo del tiempo, ni siquiera el concepto de espacio. Donde hay tiempo hay espacio, donde hay espacio hay tiempo. Esto es demostrable hoy en día. Pero antes de la creación no existía nada. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Torá antecedió 2000 años al mundo. Entonces, la respuesta para lesakejat haozen, se dice en hebreo, para calmar el oído, calmar la mente, es la siguiente. Al ser que la Torá es la sabiduría divina de Dios, es algo grande, entonces imagínate cuán grande es que incluso en medida de tiempo antecedió 2000 años. ¿Cuán grande es? Ok. Pero, principalmente, es decir, la explicación real de esta idea que trae el Midrash es la siguiente. Los sabios no están hablando de tiempo físico, porque no existe. A nosotros nos los explican de esta forma para que nos demos una idea y digamos, wow. Pero, ¿cuál es la explicación? La siguiente. Se refiere a una preeminencia en nivel e importancia. ¿Qué significa preeminencia en nivel e importancia? El libro de Mishlei explica cómo la Torá fue esa sabiduría, ese plan, ese proyecto para poder construir el mundo. Y estamos hablando acá de sabiduría. Ahora vamos a ponernos un poco más místicos. Sabiduría, nuevamente, es la primera esfirá del mundo de Atzilut, que hemos mencionado varias veces. Sin embargo, cuando se trata del mundo de Atzilut, ya es creación. Pero la Torá surge como una idea de Dios, por así decirlo. Entonces es un mundo es una dimensión completamente elevadísima por encima de Atzilut. No hay comparación entre una y otra. Entonces, en calidad es mucho mayor. ¿Qué es mucho más abstracto? Voy a dar un ejemplo. ¿Qué es mucho más abstracto? ¿Una idea en el cerebro o
esa misma idea pero plasmada en un papel. Obviamente la idea en el cerebro, ahí no se ve, es completamente abstracta. Nadie la ve, nadie la escucha, está en el plano cognitivo, y una vez que se baja, que se hace descender de nivel al punto que yo le escribo, no puedo comparar una cosa con la otra. Entonces, cuando los sabios explican que la Torá antecedió al mundo 2000 años, se refiere a que el nivel espiritual donde viene es muy, muy, muy elevado. Continúa el Rebbe explicando, la Torá en sí misma trasciende completamente la órbita del mundo, desde el plano físico, por lo cual el descenso de la Torá hacia el plano creado solo puede concretarse mediante un ente intercesor, un ente intermediario. ¿Cómo? Voy a utilizar nuevamente la idea de la mente y de la escritura. ¿Cómo puedo yo hacer bajar y plasmar una idea escrita desde el mundo de las ideas? Estoy obligado, primero, a tener un cerebro. Segundo, a tener la capacidad de poder analizar la idea. Y tercero, necesito un cuerpo, necesito dedos y manos para poder escribirla. Y necesito saber escribir. Igual ocurre con la Torá. La Torá viene de un plano tan elevado que para que pueda transmitirse y plasmarse y también plasmarse en el mundo físico, requiere sí o sí de un intermediario. Ahora, este intermediario requiere tener tanto las cualidades del mundo, de los mundos, de los niveles espirituales elevados, pero también que requiere de las cualidades del mundo físico para que pueda conectar entre una cosa y la otra. Por eso explica el Rebbe, este ente intercesor, este memutza, requiere incluir las dos facetas, que se encuentre más allá del mundo, pero dentro del mundo. Y Rebbe trae un ejemplo, como el ejemplo del meturgemán. ¿Quién es el meturgemán? El meturgemán es una persona que traducía la Torá en público. Y este meturgemán, ¿quién era? El Taná era el maestro de la época del templo, la época mishnaica. Todos los alumnos estaban sentados, parados de hecho en el aula, y él hablaba y explicaba la Torá, y el meturgemán le explicaba en arameo. Usaba los Shana Kodesh, pero también arameo, para que todo el mundo pudiera entenderlo y poder comentarlo. Ahora, ¿qué se requiere del meturgemán? ¿Qué se requería del meturgemán? Que por lo menos entendiese el rabino. Porque si no entiende el rabino, ¿cómo le va a explicar a la gente? Entonces, ahora, pero ¿qué también se requiere de ese traductor? Meturgemán, y en hebreo se traduce como, valga la redundancia, como traductor, interpretador. Pero ¿qué se requiere también del intérprete? Se requiere, que de hecho esto ocurre también en los idiomas modernos. Una persona para que alguien traduzca del inglés al español, este individuo requiere tener tanto el conocimiento del inglés, pero también requiere de conocer el contexto y la lengua española y cómo piensa precisamente el otro individuo al cual está dirigiendo las palabras. Porque no es lo mismo hablar en inglés y la sintaxis y las ideas y la lógica del idioma inglés que del español. Entonces el intérprete tiene que tener la capacidad mental para poder traducir las ideas y poder explicarlas de forma que se puedan entender y unir los que no se entienden. Igual ocurría con el meturgemán. El meturgemán necesitaba entender al rabino, pero también requería entender a los alumnos y el nivel del alumno.
para así poderles transmitir. Y por eso dice la nota número 15, como el ejemplo del Meturgemán, que una persona, voy a saltarme, quien tiene cierta relación con quien transmite el tema y por eso puede recibir de él el concepto. Y también tiene relación con el público, que por su intermedio ellos pueden recibir y comprender el concepto. Volvemos a la sijá. Y este individuo que se encuentre más allá del mundo, pero dentro del mundo. Es decir, él entiende la idea de él como es más allá del mundo, pero está presente y conoce también cómo es el mundo. Y que a raíz de ello tenga el poder de unirlos. Es decir, toma en cuenta a ambos. El intermediario entre la Torá y el mundo es justamente nuestro maestro Moshe. Él contenía en sí ambos extremos. Por un lado, su forma de ser era de una sumisión y autoanulación absoluta. Es decir, era la personificación de la no existencia. Como él mismo dijo sobre sí, ¿y nosotros qué somos? Vivía en un estado de sumisión y autoanulación que va más allá de los parámetros de lo creado. ¿Por qué? Todo lo creado quiere sentirse a sí mismo. ¿Qué ser creado quiere no ser? Por naturaleza se siente. Y al ser que Moshe alcanzó la autoanulación absoluta, era inexistente. Frente a la existencia de Dios, era inexistente. Sin embargo, por otro lado, Moshe como persona era un ser íntegro, de acuerdo a la definición de lo que el mundo entiende como alguien íntegro. Y por eso era también un hombre de estatura. Menciona la Gemara que Moshe medía 10 codos. ¿Cuántos son 10 codos? Casi 5 metros. La Gemara menciona casi 5 metros. Podemos entender esto de dos formas. Literalmente, que medía casi 5 metros, ya que se puede deducir, la de Gemara deduce de ciertos textos su altura, como por ejemplo cuando tuvo la guerra con Ogmel, el rey de Bashán, o específicamente los 10 codos se deduce de la altura donde estaban, de la altura de las cortinas del Mishkan, las cortinas del tabernáculo. Maimónides da la explicación al respecto de los gigantes, dice esto era algo genético. Maimónides da la explicación lógica, muy lógico Maimónides. Según la Gemara se entiende que medía 10 metros. Ahora, yo traje acá la explicación del Maharal de Praga, porque hay una idea en Hasidut. Lo que hay físico es porque espiritualmente tiene una fuente. El Maharal de Praga nos brinda un poco de luz al respecto de esto. Él dice lo siguiente. Él explica que esta descripción nos indica acerca de la plenitud absoluta que tenía, espiritual que tenía Moshe. Entonces, ¿qué quiere decir que medía 10 codos? Así como hay, entonces, al pi Hasidut, de acuerdo a Hasidut, lo vamos a explicar de esta forma. Así como hay 10 sefirot, el alma de la persona está constituida por 10 poderes del alma. El alma de Moshe, sus 10 poderes estaban completamente perfeccionados y refinados, todos. Y por eso explica que medía 10 codos. Es decir, no era un individuo cualquiera. Era mucho más alto en estatura que lo normal de cualquier persona, que son 3 codos aproximadamente. Trae Maimónides también, y si no me equivoco, la nota, me olvidó ponerla acá, la nota del Rebbe a esta idea. Incluso Maimónides trae que Moshe era Anifjar Mikol Adam. Él era elevado por encima de todo ser humano. Por consiguiente, Moshe tenía el poder de unir la Torá, la cual trasciende el mundo con el mundo. Es decir, esto que dice que él era por encima de todos los seres humanos, es porque él tenía una naturaleza
por encima de los marcos físicos, pero a la misma vez era un ser humano y estaba en el mundo. Y era un líder y estaba, estaba involucrado con el pueblo, con la nación, todos los problemas, todas las cosas que pasaban. 4. Ahora bien, hay dos diferentes modalidades. ¿De qué? De cómo se genera la transmisión mediante un intercesor. A, como un canal, que es cuando el flujo de la transmisión, llamémoslo esto, la información, no se unifica con el intermediario de una manera que se inviste en él, sino que éste solo actúa como un medio, con lo cual el intermediario no causa ninguna alteración en dicho flujo. Un ejemplo de esto es como cuando alguien habla a través de un micrófono. El micrófono no transforma el tono, no transforma nada, bueno, al menos que tenga efecto, pero micrófono cualquiera. Lo que la persona dice es exactamente lo que sale del micrófono. Y simplemente lo que hace es amplifica, pero no cambia nada, no cambia ninguna palabra y tampoco afecta al que está hablando. Entonces, la acción del intercesor no es más que la transferencia del flujo, tal cual es, literalmente. Y su función es hacerlo descender desde un nivel supremo hacia uno inferior. Hay unas notas acá al respecto de las modalidades. La nota es la nota número 19. Explica lo siguiente. El ejemplo más sencillo para comprenderlo es que cuando uno escribe un concepto intelectual con los dedos de la mano, los dedos no generan ningún cambio en el intelecto. Y el intelecto pasa. Ese es el tipo de modalidad del intermediario que estamos viendo ahorita. Se llama Derech Ma'avar. Pasa. Vieron que está en... Las letras serán distintas, la palabra pasa. Pasa por los dedos solo a modo de canal. Es decir, cuando yo quiero escribir, por ejemplo, un vidrio que está húmedo, yo quiero escribir un nombre, no sé, algo, lo que se demuestra en mi escritura, como hay veces que, por ejemplo, alguien escribe muy lindo, muy lindo y hace letras lindas, y uno dice, wow, qué creativa esa persona, qué inteligente esa persona. Realmente, ¿qué significa eso? A través de la escritura, a través de cómo la persona escribe, ¿qué se está revelando en sí mismo? ¿La escritura por sí mismo? Sí, pero en realidad lo que se está revelando es el intelecto de la persona. La escritura es solamente el intelecto de la persona que está reflejándose. En cambio, cuando el conocimiento se inviste en la mente, o cualquier fuerza del alma, el intelecto se contrae conforme al nivel de ellos. Es decir, vamos a avanzar. B. A modo de investidura. Cuando el flujo, vemos la primera modalidad que es como simplemente que el intercesor es como un canal. La información viene y simplemente la hace pasar, que pase, que se transmita. B. A modo de investidura. ¿Cuál es este modo? Cuando el flujo se inviste en el intermediario y se unifica con él, y por consiguiente se genera un cambio en el flujo original. Este se adapta a la dimensión del intercesor, es decir, la información se adapta a la captación, el nivel, en los modos del intercesor, y así los receptores, es decir, los que van a recibir la información, en este caso el pueblo judío que tiene que recibir la información de Dios, pueden absorber el flujo de la transmisión incluso con sus propios instrumentos de captación.
Es decir, que a través de que Moshe pudo captar y hacer que el flujo divino, la información divina, estuviese dentro de sus propios marcos y dentro de su propia captación, y al ser que él toma en cuenta al pueblo judío y entonces él puede explicarle a ellos la información divina de forma que el pueblo judío puedan absorber esa información. Y no sea algo difícil para ellos, no sea algo que no lo puedan entender, no sea algo que no se puede captar y no sea algo que no los pueda afectar. Y esto es lo que define la diferencia, y acá resolvemos la pregunta, y esto es lo que define la diferencia entre los primeros 4 libros y el Mishneh Torah. En los primeros 4 libros, al transmitir la Torah al pueblo de Israel, Moshe actuó como un intermediario en la modalidad de un canal. En las palabras de Rashi, ¿qué significa esto? En las palabras de Rashi, es decir, en la parte legal de la Torah en el Talmud, era un emisario. ¿Qué es un emisario? Es un agente. Decirle a fulano de tal y tal y tal cosa. Bueno, señor, viene fulanito, el agente, dice fulano de tal, esto y esto y esto, tal cual. Un agente. Las palabras de Torah que él recibía no eran aprehendidas, captadas en su mente a modo de investidura, no es que las comprendía, sino que permanecían en su estado original, en el nivel de la boca de Dios. Por eso dice, se llama mi pia gvurá, de la boca de Dios directamente. En cambio, el Mishneh Torah, aunque también fue dicho por Moshe con inspiración divina, ese espíritu de Dios que él percibía fue captado, aprehendido en la mente de Moshe a modo de investidura, es decir, se unió absolutamente, comprendió absolutamente la información, y por eso se dice que este libro fue dicho de su propia boca. En base a lo explicado se puede entender la razón por la cual incluso quien opina, ahora vamos a responder la pregunta de por qué solamente se puede utilizar el método de yuxtaposición, smuchim, para deducir de la Torá, del libro de Devarim y no de los otros 4. La respuesta es la siguiente. En base a lo explicado, se puede entender la razón por la cual incluso quien opina que en el resto de la Torá no se interpreta según el orden secuencial de los temas, en el mismo Mishneh Torah sí acepta hacerlo. ¿Por qué? Los primeros 4 libros, en vista de que no fueron aprehendidos en la mente de Moshe, aunque obviamente, a ver, ¿qué significa que no fueron aprehendidos en la mente de Moshe? Moshe, al ser que estaba completamente anulado, así como cuando un alumno, cuando le vamos a enseñar a un niño el abecedario, ¿qué se le dice? A ver, niño, repita. A. ¿Qué tiene que hacer el niño? Repite A. ¿Él sabe cuál es el origen histórico de esa letra? ¿Él sabe que viene de un alfabeto fenicio? No, no sabe. No sabe nada. Simplemente repite. Repite. A, B, C, D, E. Tal cual fue con Moshe. Moshe, repita. Moshe repitió. En vista de que no fueron aprendidos en la mente de Moshe, esto es lo que significa, no fueron aprendidos en la mente de Moshe, aunque obviamente el orden de los versículos allí establecido es con la máxima precisión, en los primeros 4 libros tiene precisión, la máxima precisión. No obstante, ese orden instaurado por Dios directamente es un orden de lo alto. Es decir, está por encima de lo que pueda la persona captar. Al ser que Moshe en sí mismo no aprehendió, captó ese orden. ¿Por qué? Porque es un orden que está completamente por encima de la capacidad de captación, de poder absorberlo y que pueda ser parte del receptor. Esas juxtaposiciones trascienden la comprensión de los seres creados. Por lo tanto, en esos 4 libros no acepta interpretar según el orden secuencial. Por eso no se puede utilizar el método de smuchim, de yuxtaposición de los 4 libros.
porque es completamente elevado por encima del nivel de captación de los seres creados. En cambio, el Mishneh Torah, es decir, el libro de Devarim, que la palabra divina fue aprehendida, fue captada, comprendida y amoldada con la mente de Moshe, y se invistió en la mente de Moshe, eso es lo que quiere decir. Entonces el orden de los temas y de los versículos fue establecido de acuerdo a la captación de Moshe y de los seres creados. A la captación de Moshe, y siendo que Moshe, ser creado, puede captar, él puede ahora traducir a los demás seres creados, es decir, al pueblo judío. Por consiguiente, si acepta Rabbi Yohanan, quien opina, si acepta interpretar y deducir temas de acuerdo al orden secuencial de los versículos. En Devarim sí aplica. Acá lo vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana. Quiero compartir con ustedes la siguiente gráfica para que hagamos un resumen de la clase. Resumen, vimos lo siguiente. El quinto libro de la Torá se diferencia de los 4 anteriores. Los primeros 4 fueron dichos por la boca del Todopoderoso, mientras que el quinto Moisés lo dijo por su propia cuenta. Los sabios dijeron, ahora para entender esto, los sabios dijeron, la Torá se anticipó al mundo 2000 años. Es decir, la Torá es más elevada e incomparable a nuestro mundo físico. Y la manera de unirlos es a través de un intermediario. ¿Cuál es el intermediario? ¿Quién es? Moshe. Dos formas de cómo el intermediario puede transmitir el concepto de la información. Número 1 es Derech Ma'avar. Transfiere la información sin alterarla. La recibe y la transfiere. El otro es, no escribí acá cómo se dice en hebreo, es Derech Islapshus, que es que el intermediario transmite la información con las propias capacidades, abriendo así la posibilidad de que haya cambios según los que van a recibir la información. Es decir, si él la va a transmitir para el público X, entonces es posible que él cambie, altere la información para que el público X pueda recibirla. Conclusión, los 4 libros son el dictado divino, tal cual, mientras que el quinto es el dictado divino según como fueron investidos en el intelecto de Moshe. Voy a dejar abierta esta pantalla para que puedan ustedes verlo y podemos continuar la próxima semana. Perfecto, Rab, muchas gracias. Gracias por el tema. Es un tema bastante entero, hay que digerirlo varias veces para poderlo asimilar correctamente, me parece. Pero bueno, es una muy buena explicación. Creo que la palabra que podría ocupar en la segunda forma para poder transmitir tendría que ser, o podría ser la palabra de parafraseo. Cuando una persona asimila lo explicado y explica con sus propias palabras un tema. Me parece que tendría que ser esta Parafraseo. Parafrasear, ¿no? Perfecto. Claro. Bueno, pues vamos a dar oportunidad a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a utilizar el método de levantar la mano por medio de Zoom. Recuerdo, tenemos solamente 1 minuto para poder efectuar nuestra pregunta y que el RAP pueda tener oportunidad de contestar, ¿de acuerdo? Voy a dar la palabra a la estimada Alicia. Adelante, estimada. Gracias. Buenas noches, Rabino. Buenas noches. Mi pregunta es esta. Claro, me quedó un hoyo en la cabeza, peor que las otras veces. Pero según entiendo y pregunto, Rabino, Moshe hablaba así al pueblo para que el pueblo pudiera entender. Y si todos tenían si todos le entendían esa profundidad, o por eso precisamente él hablaba así, para que lo pudieran entender. O sea, todo el pueblo tenía el mismo nivel espiritual para poder entender a Moshe, ¿o no? No, Moshe, sí. Hay fuentes donde explican la altura espiritual, la estatura del pueblo de esa generación. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo es que Moshe tomó en cuenta
incluso a aquel que tuviese un nivel menor. Incluso tomó en cuenta a los niños, tomó en cuenta a las mujeres, tomó en cuenta a todo el mundo, incluso en el mismo Sefer de Barim. Él dice, acá están desde los jefes de tribus hasta los que traen el agua, los que traían el agua. ¿Quién eran los que traían el agua? Los conversos. Es decir, Moshe no está pensando, voy a transmitir este mensaje para que solamente los intelectuales de la nación lo entiendan. No, Moshe pensó incluso en el judío más simple y con menos intelecto, por así decirlo. Eso es un Correcto. líder. O sea, Eso es un verdadero líder. Él hablaba de manera que cada uno entendiera su nivel. Claro, claro. Esto lo vemos reflejado cuando Dios le dice que disponga de un siguiente líder, quien va a seguir el liderazgo del pueblo. ¿Qué le dice Dios? Vas a buscarte una persona, y esta persona necesita ser un hombre de espíritu. ¿Qué significa de espíritu? Que pueda comprender las actitudes y también hablar a cada persona de acuerdo a su capacidad y su nivel. Y este era Josué. Obviamente podemos decir esto mismo, y a través del estudio uno puede ver también estas cualidades se encontraban en Moshe. Muy bien, gracias, Rabí. Perfecto. Ahora voy a darle la palabra al estimado Francisco. Adelante, estimado Francisco. Shalom, shalom. Muchas gracias, Rab. Rab, antes que nada, muy hermosa clase. Esto incrementa nuestro temor reverente a la Torá, realmente con esta explicación y sobre el hecho de Moshe, de Moisés. Me pareció ver, Rab, en sus notas un comentario que decía, creo que decía así, Bereshit Rabá, que Moisés era de la mitad hacia arriba, de la mitad hacia abajo era humano y de la mitad hacia arriba fue divino. Lo miré yo en el que nos compartió. Claro. Sí, está en una de las... Sí, ¿a qué se refiere eso o en qué forma, cómo lo podemos comprender? Se me dificulta mitad humano y mitad divino. ¿Nos puede hablar ese tema? Muchas gracias, querido Rafa. Claro, voy a encontrarla. Ajá. Decía Bereshit Rabá. Creo que era la nota. Sí, hubieron notas que me salté. Pero esa sobresaltó mi atención. Y... Era la nota 16, mi estimado. Ajá. Nota 16. Qué bueno que pusieron atención. Sí, Ok, claro, la nota está, yo pensé, no le escribí, está acá. Ok, voy a compartir. Interesante. Ok. Dice así, similar a lo relatado por los sabios, que Moshe era humano. ¿Por qué dice así? Si nosotros vemos en el capítulo el capítulo 90 del libro de los Salmos, el versículo número 1, pueden checarlo. ¿Qué dice? Ustedes tienen, ¿qué dice? A ver, aquí lo tengo. ¿Quiere que le dé lectura? Sí, por favor. Ok, en el Salmo 90 dice en el versículo 1, ruego de Moshe, hombre de Dios, oh el Señor, morada tú has sido para nosotros de generación en generación. Hasta ahí. ¿Cómo inicia? ¿Qué dice? Ruego de Moshe, hombre de Dios. Ok. Sobre ese texto que dice, en hebreo dice, Ish ho Elohim. Filal Moshe, Ish ho Elohim. El hombre, vamos a traducirlo, hombre de Dios, pero explica el Midrash, este Midrash, Bereshit Rabá, que explican los sabios, Hetzio
Ish, la mitad de él era humano, es decir, y la otra mitad, vejetzió Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Quiere decir lo que explicamos anteriormente, que Moshe tenía, por un lado, era una paradoja. Por un lado, era un individuo con un ser existente, con un cuerpo, con un alma en un cuerpo, pero por otro lado, estaba completamente anulado al nivel tal de que brillaba en él la divinidad completamente. Por eso explica Moshe, Ish ho Elohim. No encontramos ese tipo de descripción en ninguna otra persona. Moshe, Ish ho Elohim. Y hace referencia a lo que explicó el Rebbe de la estatura de Moshe en la clase número 4, que él tenía ambas modalidades. Por un lado, era un individuo como otro individuo, pero por otro lado, era completamente elevado. Hay un texto que incluso eso se refleja en el nivel de su profecía, que no lo traje el texto. Es el siguiente. Dice así. Además, el nivel de su profecía abarcó también ambos extremos. Es decir, esta estatura de Moshe, que por un lado era completamente divino, todo él, ¿qué quiere decir divino? Toda su entidad estaba completamente anulada y por ende podía brillar en él la divinidad, Dios mismo, por así decirlo. No estamos diciendo Dios tal cual, sino Dios como se refleja, Dios como se manifiesta. Por otro lado, esta estatura de Moshe incluso se reveló en su profecía, que es la siguiente. Por un lado, su nivel fue mayor que el de todos los profetas. Este es el asunto de divino. Pero por otro lado, era también un ser humano. Durante la experiencia profética, permaneció con las funciones humanas normales. Entonces, así es que deben entenderse. Estoy claro que la idea necesita mucha más elaboración, pero vamos a dejarla por ahí por ese momento. La idea necesita mucha más elaboración. Seguro que sí. Seguro que sí. Rap, si me lo permite hacer, creo que para que podamos aterrizar justamente la explicación que acaba de dar, en el libro de Anatomía de tu alma, Anatomía del alma del Rebbe Nachman, justamente hace mención de por qué Moshe es llamado hombre de Dios. Si me permite leer el texto para poder completarlo y que quede esa idea. Dice, Moshe es el paradigma de esta elevación. Él purificó su cuerpo físico al punto en que su corporeidad se transformó en espiritualidad. La Torá es testigo de esto cuando relata que Moshe ascendió a los cielos y allí estuvo durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Deuteronomio 9:9. Otro versículo afirma, esta es la bendición por la cual Moshe bendijo al pueblo de Israel. Moisés es llamado el hombre de Dios porque logró transformar su cuerpo físico en un templo divino para su espíritu. Devarim Rabá 11:4. Es uno de los justamente que está citando. Sí, exactamente. Entonces creo que el Rebbe Nachman en esta cita del capítulo 1 del libro de Anatomía de tu alma, ahí está dando justamente la claridad a este versículo o a esta expresión que dice que Moshe es mitad de abajo hombre y mitad de arriba espiritual o divino, porque justamente divino. Hizo su Sefer Torah, su rollo, su cuerpo, un Sefer Torah divino y una morada dentro de su cuerpo mismo para la profecía, ¿no? Ascendió a ese nivel. Creo que esa es la explicación. Ahora, a nivel exegético, no hay que asustarse que la palabra Elohim aparezca de frente a la palabra Ish, hombre, porque Maimónides explica, y varios comentaristas, que la palabra Elohim no necesariamente significa Dios. No significa precisamente Dios. Significa jueces, significa ángeles, significa seres espirituales. Entonces, todos estos es como reflejan a Dios. Entonces, por eso dije, como la divinidad se reflejaba en Moshe, era de nuevamente esta paradoja en Moshe, que en la próxima clase se va a aclarar por qué precisamente tenía que ser así también. Hay mucho más de por qué tiene que ser de esa forma. ¿Por qué la Torá tenía que ser dada precisamente de esa forma?
No sé si notaron que dijimos que el Sefer de Devarim fue dado de un modo, por así decirlo, Moshe va a parafrasear lo que está comprendiendo para que el pueblo judío lo pueda entender. Pero, ¿qué les dice eso aparentemente? Que hay una disminución. ¿Qué ocurre cuando yo hago el parafraseo de una frase, de una información? Estoy disminuyendo de la calidad de la frase completa, de la información. No sé si le llamó la atención eso. Sí. Que dijimos, en el primero, Moshe simplemente, aparentemente, el primero, cuando pasa la información como un canal, es mejor que pasar la información y agarrarla y cambiarla para que la reciban. Eso lo vamos a resolver en la próxima clase. Ok, Raf, muchas gracias. Voy a dar participación a las últimas 2 manos levantadas y con ellas terminamos. La estimada Socorro, adelante. Shalom, Ran, muchas gracias. Sí, le está dando como espacios ahí, como agujeros del espacio, le dando como a entender todo, pero maravilloso. Me creando esa inquietudes. Yo no sé, estoy tratando de recordar dónde fue que yo la escuché, no sé si fue en la Torá de Mel leyéndola, que dice que la Torá es Dios. Así, y a mí se me grabó esa expresión, la Torá es Dios. Con base entonces a todo lo que usted nos está enseñando con esa profecía tan maravillosa como Moshe Rabbeinu, entonces cuando uno lee Devarim, lo que usted decía ahorita es un resumen y que solamente Hashem tenía que haberlo hecho en la mente de este pero entonces ¿por qué coger ciertas cosas de todos los 5 libros? ¿Y por qué Hashem estuvo interesado, mejor dicho, en volver a recordarle ciertas cosas y ciertos reproches? ¿Cuál era el fin? O sea, eran cosas esenciales para el pueblo para entrar a Canaán. Esa es mi pregunta. Y no sé, yo no soy de la ley, yo creo que si fue la Torá que dice, la Torá es Dios. O sea, Sí, primero, sí. Dios es mucho. Okay. Todo. Claro, hay varias ideas. Primero, el Talmud menciona sobre el término, el primer término que Dios declaró al pueblo judío, Anoji Hashem Elokecha, Hashem Tzitziso Me'eretz Mitzrayim, Anoji, yo. Anoji es acrónimo de Ana Nafshi Ksovis Yehovis. Yo me estoy dando en la escritura. Es decir, Dios se dio a sí mismo, por así decirlo, en la Torá, tal cual. El Alter Rebbe explica esta idea y así todos los distintos Rebbes. Una de las ideas es que la Torá misma es un intermediario entre la mente del ser humano para que pueda conectarse con Dios. La Torá es un intermediario. La Torá viene de donde, ¿qué es? Es la sabiduría de Dios mismo, la sabiduría de Dios mismo, que Dios, la Torá, por decirlo así, un atributo de Dios, pero no hay que entenderlo como algo separado de Dios. Y el Alter Rebbe explica esta idea en la segunda parte del Tania y en otros lugares, donde hay una unión tan profunda entre Dios y sus cualidades que la Torá y Dios son la misma cosa. Por eso se dice, la Torá es Dios mismo. Y quien estudia la Torá, entonces se vincula ¿con quién? Con el dador de la Torá. Se vincula con el dador de la Torá. Eso fue lo primero. Lo segundo fue... ¿por qué Devarim? ¿por qué? ¿Por qué Devarim? Interesantemente, no sé si tienen por algún lado el comentario de Nachmanides a el libro de Devarim. En la introducción al libro de Devarim, Nachmanides menciona que hay varios preceptos, por ejemplo, leyes de Kohanim, sacerdotes, varios preceptos que Moshe ni los menciona. ¿Y a quién le está hablando Moshe aquí en el libro de Devarim? A la nueva generación,
a la generación que nacieron en el desierto y que van a entrar a la tierra de Israel, y habla sobre idolatría y sobre varias cosas, e incluso le da nuevas mitzvot para que las cumplan precisamente sobre la tierra de Israel. Está vinculado con la entrada a la tierra de Israel, completamente el libro de Devarim. Entonces, le está hablando a otra generación y está advirtiéndole sobre varios asuntos. Está advirtiéndole sobre varios asuntos. Y por eso no fue necesario, dice Nachmani, dice, no vio necesario repetir varios preceptos porque ya los dijo anteriormente. Y de hecho, agrega otros preceptos. Recuerdo ahora la lista, bueno, puedo citar algunos quizás de memoria. Asuntos legales, menciona ley sobre la tierra de Israel, que cómo hay que cuidar la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Varias que menciona Nachman en una introducción de 2-3 párrafos. Eso por así decirlo. Gracias. Por sí mismo. No, solo una cosita, me queda siempre la inquietud, porque usted habla varias veces del concepto espíritu de Elohim. Okay. Porque en los salmos, en los Telín también uno ve que David también hablaba de espíritu de Elohim. Sí. Pues, la palabra espíritu no es una palabra fácil. Menciona el Torah, uno de los autores de una enciclopedia toránica que se llama Torah Shelema, que la palabra Ruach tiene 36 acepciones, 36 significados. Bueno, entonces vamos a tratar de entender. Ruach Elohim quiere decir la manifestación de Dios. La manifestación de Dios. ¿Qué es Ruach? Ruach tiene que ver con, por ejemplo, lo emocional. Como yo me manifiesto. Ruach puede traducirse como actitud también. Entonces, en la Torah sí mismo y en las explicaciones se dice Ruach Havaye, el espíritu del Eterno, no Elohim, no dice Elohim, dice Ruach Havaye, que es un nivel mucho mayor de Ruach Elohim, que habla sobre cómo la información viene de un nivel mucho mayor hacia Moshe. Eso, así hay que entender Ruach, como revelación, manifestación, actitud, modo de revelación. Eso. Porque si lo entendemos como simplemente un espíritu, no entendemos. Gracias, Rabino. Perfecto, Rab. Bueno, como siempre, sus respuestas muy oportunas y siempre de segunda lectura. Hay que volver a ver la clase, hay que volver a trabajarla para poder comprender a profundidad todo lo aprendido el día de hoy. Con esta concluimos las preguntas del día de hoy. Les agradezco a todos por haberse conectado a esta clase y a todos por estar participando constantemente con la Fundación Or HaHaim. Gracias al Rabbi Ben Centeno por el tiempo que nos dedica, al espacio que nos da para poder estudiar juntos. Y con la ayuda del cielo, bueno, nos estaremos viendo el próximo martes para poder continuar con este. Muchísimas gracias a todos. Rab, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo este tiempo. Y por tan linda organización. Buenas noches, Rab. Gracias. Todopoderoso nos prospere todos los próximos proyectos de Fundación Or HaHaim, de todas las formas, que alcance público en todos los aspectos, de todos los estratos de la sociedad, y juntos podamos así construir una morada para Dios en este mundo tan hermoso. Amén. Gracias, Rab. Buenas noches. Me despido. Shalom a todos, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, shalom, shalom.